nos has levantado, nos has traído a tus brazos, Señor. Nos has sacado, Señor, de las tinieblas a tu luz admirable. Esa misma palabra, Señor, nos sostendrá, nos justificará, nos santificará, Señor. Y Señor, en ti todas las cosas, Señor. Y ahí donde está, quiero que ponga su mejor disposición para poder adorar al Señor. Ahí donde está, con su boca declare, con su boca adore al Señor. Que Él puede escuchar su voz. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser. Pronto auxilio. Solo tú eres digno de adoración, de alabanza, Señor. Recibe esta ofrenda, Señor, que son cada uno de tus hijos, Señor, una ofrenda de amor. Aquí estamos, Señor. Aquí estoy. Exprésele el amor que tiene para nuestro Señor, para nuestro Padre, para nuestro Papito, el Abba Padre. Un sacrificio quiero ser. Sí, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor. Toma mi ser. Porque tú eres nuestro Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor para ti. Porque tú eres Dios. Eres digno de adoración, una ofrenda de amor para ti. Oh sí, Señor, te adoramos, Señor, te bendecimos. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida a este lugar. Te pedimos que tomes el control de todo lo que decimos, que todo lo que ilustremos, Señor, llegue al corazón, al espíritu de cada uno de mis hermanos, Señor. Que seas tú mismo ministrando, Señor, a la necesidad, a esa necesidad particular que cada uno traemos, esa carga que hoy traemos, Señor. A ponerlo a tus pies, Señor, sabiendo que solo tú eres más grande que cualquier problema, más grande que cualquier necesidad, más grande que cualquier inconveniente. Hoy te alabamos, te bendecimos, Señor, y te damos esta ofrenda de aplausos en el nombre de Jesús. Una fuerte ofrenda de aplausos al Señor. Tome su asiento, por favor.
A los hermanos queridos que se nos unen en esta conexión divina, este tiempo de compartir la palabra de Dios, les damos la más cordial bienvenida desde acá, desde el Centro Cristiano Josué, Valle de los Chillos. Reciba usted un caluroso abrazo. Yo sé que físicamente no lo podemos hacer, pero virtualmente estamos aquí acompañándole en este tiempo. Damos gracias al Señor por todas las personas que se han congregado acá. Estamos ya en culto presencial, pero también nos mantenemos en línea. Usted que nos está viendo allí en el computador, en su dispositivo, en el teléfono, háganos saber que está ahí. Pónganos un fuerte amén, salude con nosotros, salude con cada una de las personas que están compartiendo también de esta congregación virtual, de este tiempo donde este dispositivo se ha hecho nuestra congregación ahora, o su computador. Yo quiero pedirle que se una a nosotros, que me ponga ahí un saludo para todos y que podamos saber que está ahí, que está compartiendo con nosotros, que está conectado con nosotros para compartir este tiempo muy importante. Yo quiero en este día compartirle un mensaje que le hemos titulado El verdadero discípulo de Jesús. ¿Sí? Nosotros podemos ver y pensar que en la palabra de Dios hay el llamado que el Señor Jesús hizo a muchos de sus discípulos, y conocemos sus discípulos, ¿no? Pero tenemos referencia solamente de los que aceptaron ser discípulos. Pero yo quiero contarle hoy que la palabra de Dios registra que hubieron también discípulos que no aceptaron el llamado. ¿Sí? Lo que quiero decirles es que hay un compromiso, o debería haber un compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Y hacer un compromiso ha sido desde siempre una responsabilidad humana en todos los aspectos de la vida. Compromiso con su esposo, su esposa, compromiso con sus hijos, compromiso con su trabajo, compromiso aún con su congregación, ¿cierto? Ahora denominamos congregación porque diferenciamos que congregación somos nosotros, la iglesia somos nosotros. Pero también tenemos que tomar en cuenta que este compromiso también es con Dios. Y es también una gran responsabilidad propia de los que decimos ser hijos de Dios, de los que decimos ser cristianos, ¿cierto? Y aun cuando hablamos de compromiso, muchas veces en el campo secular, nos hemos acostumbrado a decir, mira, cualquier cosa dejémoslo por escrito, porque por escrito está ahí el compromiso, la firma, cualquier cosa por escrito. Y esto parece muy secular, pero mire, yo quiero contarle que ya en el tiempo del profeta Nehemías, él hace una recopilación de todo lo que el pueblo judío pasó desde sus comienzos, desde su salida, desde el éxodo, cuánto tiempo estuvo en el desierto, cuántos años, cómo fueron alimentados, de qué manera, con el maná y todo, y la nube, todo él cuenta. Yo quiero recomendarle que lea hoy el libro de Nehemías del capítulo 9. Ahí relata todo, ¿no es cierto? Pero hay una parte en que Nehemías llama a ser agradecido con Dios, a hacer la voluntad de Dios. Y algo curioso es que la respuesta del pueblo judío, el pueblo de Dios, dice lo siguiente, mire, en Hebreos capítulo 9, verso 38. Nehemías 9:38, dice la palabra de Dios: por todo esto que nos ha pasado, nosotros los israelitas nos comprometemos firmemente a obedecer a nuestro Dios. ¿Sí? Entonces ellos están haciendo un compromiso con Dios. Pero mire lo que dice después, dice, este compromiso lo ponemos por escrito y sellado y firmado por nuestros jefes, los sacerdotes y sus ayudantes, dice la traducción del lenguaje actual. Y me gusta esta traducción porque
Porque parece que estuviéramos viviendo en nuestros tiempos, que fue escrito recién, que fue escrito la semana anterior o fue escrito ayer. Porque después de hacer un recuento de todo lo que el pueblo de Israel pasó, cuando hubo el ciclo de los jueces, ¿se acuerda? Que el Señor veía tanto pecado, traía juicio a ese pueblo, se levantaba un caudillo, pedía e intercedía ante Dios, Dios tenía misericordia, y en esa misericordia ellos volvían de nuevo al mismo ciclo. Y todo eso cuenta Nehemías antes de esto. Por eso empieza diciendo, por todo esto que nos ha pasado. Y ellos sienten hacer un compromiso, pero aún van un poco más allá. Nosotros pensaríamos que nuestro compromiso con Dios fuera más serio si tuviéramos algo firmado. Tal vez para llevarlo a algo físico, ¿no? Pero las cosas no pasan mucho por ahí, ¿sí? Eso fue lo que hicieron los judíos en la época de Nehemías, quienes al hacer una promesa la escribieron y luego firmaron, representativamente con el objetivo de tener un documento legal que les motive a cumplir responsablemente. Esto lo único que hace es dejarnos muy en claro que una de las responsabilidades del ser humano, y con más razón, de uno que declara y se considera creyente de Dios, es estar comprometido con firmeza a obedecer la voluntad de Dios. Pero eso nada más es un contexto de lo que el Señor ha puesto para hoy. El Señor en su palabra dice en el libro de Lucas, en el capítulo 9, y esto sí quiero que lo busque en su Biblia. Lucas 9, del 57 al 62. Ahí vamos a ver a 3 personajes que no aceptaron a comprometerse con Jesús. No aceptaron este compromiso de ser sus discípulos. Mire, sus casos representan las actitudes actuales aún de los que en la iglesia local aún siguen siendo creyentes que han recibido la misericordia de Dios en su vida, pero no se comprometen con Dios a ser parte del cuerpo de Cristo. Y ustedes se estará preguntando, ¿y cuáles son esas actitudes actuales que representan en esta historia? Pero vamos a la palabra de Dios. En el libro de Lucas, capítulo 9, verso del 57 al 62, la palabra de Dios dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Verso 59. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. El verso 61 dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Al entender que ser un discípulo de Jesús requiere dejar que Él nos moldee el carácter, y ese es el tema. Y cuando nosotros seguimos los pasos de Jesús, cuando nosotros permitimos que el Señor sea ese Señor y Salvador en nuestra vida, estamos dando carta abierta a que trabaje en nuestro carácter.
a llegar a una madurez espiritual, a cambiar nuestra manera de vivir. Y estos tres personajes no estaban dispuestos a pagar ese precio de ser un seguidor de Jesús. Y no conocemos mucho de ellos, y no hemos escuchado mucho de ellos. Lo que sí hemos escuchado es de los que sí le siguieron. Muchos, aún en el tiempo de nuestro Señor Jesús, decidieron seguir en su estado de confort, en su vida sin complicaciones. ¿Para qué complicarme? ¿Para qué dejar todo lo que estoy acostumbrado a hacer? ¿Por qué dejar esos hábitos que tanto me gustan? ¿Por qué dejar esa afición por ir a hermanitos ingratos? Y se dan algunos aspectos. Y podemos identificar que Jesús busca y llama a los seguidores que en muchos casos nunca toman el compromiso de ser un verdadero discípulo, porque no están conformes con las condiciones, porque van a tener que ser tratados, porque van a tener que ser santificados y separados para la obra del Señor. Un discípulo verdadero es el que toma la decisión de dejar las filas de los interesados y ponerse al lado de los comprometidos. Una cosa es estar interesado, una cosa es estar atrás de la pantalla viendo, pero otra cosa es estar comprometido con la obra del Señor. Y a la luz de la palabra podemos identificar tres tipos de discípulos en esta porción de la Biblia que acabamos de leer. El primero lo vemos en el verso 57 y 58. Cuando la palabra de Dios dice: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y usted dirá: pero no entiendo mucho las respuestas de nuestro Señor Jesús. Si alguien dice quererle seguir a donde quiera que vaya, ¿por qué le contesta así? Nosotros vemos que la persona que expresa esta emoción, y ese es el punto, según Mateo capítulo 8, verso 19, era un escriba. Sí, usted ve ahí en Mateo 8, 19, dice: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Este escriba ya había seguido a Jesús por cierto tiempo y logró ver la grandeza de la obra de Jesús entre la gente. Ahora él quiere hacer público esa emoción de seguir a Jesús. Y mire que, si usted recuerda un poco el llamado que nuestro Señor Jesús hacía a cada uno de sus discípulos, Él los llamaba. Pero en este caso no le llama, Él se autollama. Porque dice: uno le dijo en el camino: Señor, yo te seguiré. Pero en la inmensa sabiduría de nuestro Señor Jesús, viendo esta expresión tan emotiva y dándose cuenta que fue más un impulso desconsiderado de compartir en la gloria de Jesús y las bendiciones de su ministerio terrenal, más que un llamado a servir,
Y es lo que pasa normalmente. Todos queremos todas las bendiciones que Dios nos quiere dar, pero no estamos dispuestos a comprometernos con la obra del Señor. Queremos tener el beneficio, pero no queremos dar ese sacrificio. Y eso es lo que el Señor identifica en la emoción de este hombre y le hace caer a la realidad. Y el Señor le respondió con una revisión a esta realidad y le dice: mira, las aves del cielo como las horas tienen su propio hogar. Y cuando se refiere al Hijo del Hombre se estaba refiriendo a Jesús. Dice: mira, las horas y tienen su hogar y las aves del cielo, pero yo no. Y tenemos que darnos cuenta que el Señor Jesús no estaba rechazando a esta persona. A ninguna de las tres la rechaza. Simplemente le hace ver y reflexionar. Y le decía: mira, si estás acostumbrado a todas esas comodidades que tienes hoy, el servir a Dios no es tan cómodo. Y simplemente el Señor Jesús quería que esta decisión sea basada en una realidad. Jesús lo desafió y le estaba mostrando cuál era el costo de ser un seguidor de Jesús. Que va a tener que dejar algunas cosas, que va a tener que sacrificar algunas cosas, entre ello su afición a uno o a otra cosa, su tiempo de novela, su tiempo de boli, tiempo de Facebook, tiempo de YouTube, tiempo de películas. Pero el Señor le coge y le hace poner en su realidad. Yo le quiero preguntar: ¿qué le va a costar a usted tomar la decisión de comprometerse como discípulo de Jesús? ¿Qué es lo que por su mente pasó que tiene que sacrificar para ser un seguidor de Jesús? Tal vez reflexionó con pena y diga: es que ya no voy a tener tiempo para el fútbol, a pesar que ahora no tenemos esas actividades. Pero yo sé que el Señor está poniendo en su corazón ya esa idea de qué es lo que va a tener que sacrificar. Uno tiene que llegar a tener un compromiso con el Señor de seguirle, y esto involucra mucho sacrificio personal. Pero mire, la palabra de Dios dice en Lucas capítulo 9, verso 23. Acompáñame en su Biblia. Lucas 9, 23. Dice la palabra de Dios: y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Qué profundo es la expresión tome su cruz. Pero el Señor dice: tome su cruz y sígame. La cruz representa ese sacrificio, ese sufrimiento que de repente usted también está pasando. Pero sabe que nosotros queremos servir a Dios cuando estemos bien, dicen las personas cuando se les dice sirvamos al Señor. No, pastor, yo quiero servir al Señor, pero ahorita no estoy tan bien. Yo quisiera servirle ya cuando me desocupe de algunas cosas, cuando mire que he estado un poco alejado. Pero el Señor le dice: toma tu cruz y sígueme. El mundo no es perfecto para nadie. Todos tenemos nuestras luchas, nuestras peleas, nuestros objetivos, nuestras conquistas todavía por alcanzar. Pero el Señor dice: a ver, toma tu cruz y sígueme. No dice deja tu cruz ahí. No dice apártate de todos tus problemas, de todos tus sueños, deja botado todo y ven. Ven, pero ven con todo eso, aún con todo eso.
Dice también la palabra de Dios en primera de Timoteo 6:8. Y le hace acabar de completar esta idea de que el servicio tiene muchos sacrificios. El servicio a Dios tiene muchos sacrificios, pero asimismo tiene mucha recompensa. Dice la palabra de Dios, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y eso iba directamente a cada uno de sus discípulos. Pero podemos ver también que hay otro tipo de discípulo, es aquel discípulo que está enredado, que está confundido en sus prioridades, que no sabe qué camino tomar. En el verso 59 y 60 dice la palabra de Dios, estamos en el libro de Lucas. Estamos en el libro de Lucas 9, ¿no es cierto? En el verso 59 y 60. Dice, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Usted se acuerda del coge tu cruz y sígueme? Hoy hace una reflexión igual. Pero alguien puede decir, a ver, pastor, pero a ver, ¿no será justo que para seguir a Jesús entierre a sus papás? ¿Cómo va a decirle que deje ahí? Mire, para entender el contexto, ¿cuáles fueron los rituales? ¿Cuál es la costumbre del pueblo judío en cuanto al entierro? Es que en el pueblo judío un entierro no podía durar más de 24 horas. Si su padre o un familiar suyo moría, en menos de 24 horas debía estar enterrado. Entonces, si era ese el caso que narra aquí la palabra de Dios, ya tuvo que estar enterrado. El otro caso puede ser que esté esperando y que esté enfermo a que fallezca y poder hacer todos los rituales. Pero dentro de estas costumbres también nos dice que hay un proceso. Primero el entierro, después viene un luto de 30 días que usted no puede hacer nada, tiene que estar metido en su casa. Y luego viene un proceso más largo que toma 1 año terminar este luto. Y entonces lo que realmente Señor Jesús percibe, discierne, que el esperar que sus padres o enterrar a sus padres quería decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te voy a servir, pero después. Y eso equivale a cuando nosotros queremos servir a Dios, cuando ya me jubile, cuando ya alcance a comprar mi casa, cuando ya alcance a consolidar mi negocio, cuando ya las cosas estén mejor, ahí yo voy a servir al Señor. Entonces nuestro Señor Jesús siente esa resistencia de este discípulo. Jesús lo miraba y puso a prueba su compromiso a través de un llamado al mayor servicio. No es lo mismo que en ese llamado hubiera una respuesta inmediata. Mire, él tenía ese conflicto de las responsabilidades. Y mientras nuestro padre está enfermo, nuestro padre está vivo, lo que sea, nosotros podemos seguir sirviendo a Dios. Nosotros deberíamos seguir sirviendo a Dios. Porque acuérdense que detrás del servicio aún está una bendición. E inclusive
mientras nuestro padre está enfermo, estamos orando para que el Señor logre una sanidad sobre él. Mire, le vuelvo y le pregunto, ¿qué le impide realizar este compromiso de seguir la voluntad de Dios en su vida? ¿Cuántas veces ha dicho, por supuesto, Señor, yo iré algún día, pero iré? ¿Cuántas veces ha aplazado el servir a Dios? Pero no es que ya, pastor, yo le prometo, me gradúo y yo me meto en la obra. Pastor, que mi hija cumpla unos 15 años y yo me meto a la obra. Pastor, que pase esta crisis económica y yo me meto a la obra. Mire, en Lucas capítulo 18, verso del 28 al 30, la palabra de Dios dice: entonces Pedro dijo, he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él le dijo, de cierto os digo, que no hay nadie que haya dejado cosa, o padres, o hermanos, o mujer, o hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo, y en el siglo venidero, la vida eterna. Mire, muchas veces estamos pensando demasiado para poder servir. Pero también llegamos al discípulo inconstante. Y es el punto donde queremos centrarnos. Porque el servir a Dios, el seguir a Jesús, no tiene vuelta atrás. No debería tener vuelta atrás. El Señor ya le sacó de esa vida de pecado, de ese fango cenagoso, como dice la palabra de Dios. Pero es muy triste ver que aún el Señor llegando a esa transformación, nosotros volvemos a ese mundo pasado, a esas viejas costumbres, causando mayor dolor en nuestra familia, en nuestros hijos. En el verso 61 y 62. La palabra de Dios dice, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás y es apto para el reino de Dios. La actitud indecisa de este discípulo es una indicación de su falta de compromiso en la obra de Dios. Está dispuesto a servir con su vida si puede tener un poquito de tiempo para volver a casa a decir adiós a todos los que están allí. Y uno puede pensar que tiene de malo que él solo quiera ir y despedirse. Es que no ese es el caso. Porque en la palabra de Dios, en Primera de Reyes, en el capítulo 19, en el verso 19 y 20 nos hace una referencia de alguien que sí fue solamente a despedirse cuando sintió el llamado. Eliseo volvió a casa para una despedida final antes de seguir a Elías. La gran diferencia aquí es que aquí en el capítulo 9 de Lucas es que no fue una prueba de su buena voluntad en solamente estar dispuesto a seguir a Jesús, como fue Eliseo, pero sí fue su buena voluntad en dejar atrás su pasada manera de vivir y seguir a Jesús con devoción.
Mire, este discípulo quería exponerse a la tentación, escúcheme bien, exponerse a la tentación de su pasada manera de vivir. Lo que estaba diciendo es, yo vuelvo a ver qué dicen en mi casa. Yo le pregunto a usted, ¿qué van a decir en su casa? ¿A qué es que vas? ¿A servir dónde? Es para desocupados. Te van a decir hermanita, aleluya, y papá, ¿a dónde es que se va? Más bien vámonos al parque, papá. En el mejor de los casos. Porque en el peor de los casos está su marido que no quiere que sirva. Está su esposa que le estorba que escuche la palabra de Dios. Entonces el Señor estaba percibiendo eso y le decía, oye, pero ¿para qué vas a regresar a tu casa si te estás exponiendo a que te convenzan a tener o a regresar a ese mismo modo de vida anterior? Hoy entiendo claramente cuando el Señor dice que si nosotros dejamos padre, madre, hermanos, mire, muchas veces vamos a tener que dejar a nuestra familia mismo para ser unos verdaderos seguidores de Jesús. Porque la familia o en el núcleo familiar es donde más tentados estamos a volver atrás. Todos nos conocen. Conocieron nuestro proceso, nos conocieron como el bailarín, el chumadín, el mujeriego. Y cuando nos encuentran a los tiempos o a los años, sin saber que ya el Señor nos ha convertido, nos ha transformado, aún nos tratan como antes. Y aún nos hacen esas conversaciones raras. Entonces nuestro Señor Jesucristo estaba viendo que había ese riesgo de volver a la familia. Pero no como ese núcleo al cual debemos ganar, y eso hay que poner muy bien claro. Mire, lamentablemente en la obra del Señor hay muchos casos. Mucha gente que no quiere cambiar su forma de vivir. Que tiene ganado ya el diablo su terreno y no quieren llegar a tener los principios de moral, de ética y de hacer la voluntad de Dios, y hay mucha confrontación dentro de la familia. Y el Señor le responde sabiamente y le dice que no vuelva atrás, que no mire atrás. Se junta la familia, hace una reunión, una broma, otra broma. Por ahí nunca falta el que ya trajo su botella y empieza a circular. Y la hace caer de nuevo y vuelve a lo que antes fue. Y el Señor le dice, no vuelvas atrás. Es tan imprudente como uno que lleve el arado vuelve a estar viendo atrás sin ver por dónde va. Como aquel discípulo que quiere volver a sus viejas costumbres. En Filipenses capítulo 3, verso 13. La palabra de Dios dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Hermano amado, debemos fijar nuestra mirada en las cosas y oportunidades que quedan por delante. Lo de atrás se quedó atrás. Lo del pasado quedó atrás. Y por ningún motivo podemos volvernos atrás. Hermano amado, hermana querida, no sabe cuánta decepción y dolor trae el hecho de volver a esos hábitos. Cuando usted ya está comprometido en la obra, cuando ya está dentro de este círculo de bendición, cuando ya su hablar es de bendición, cuando ya su preparación es para compartir la palabra de Dios y la salvación a los demás, difícilmente va a tener la oportunidad o la tentación de volver atrás, de volver a sus hábitos. Yo le decía hace un minuto, no sabe cuánto dolor y cuánta decepción trae el hecho de ver que su esposa o su esposo se vuelva al mundo, destruya, desbarate todo lo que le ha costado, tanto sacrificio que le ha costado salir del mundo, para que en 2 o en 3 horas usted echa a perder todo su testimonio, todo el llamado que el Señor le hizo. Olvídese del pasado. Yo le quiero preguntar otra vez, ¿cuáles son estas tentaciones que usted no puede dejar atrás? ¿Qué impide cada vez que el Señor le invita a realizar un compromiso, a ser un verdadero seguidor de Jesús? Hermano amado, un compromiso de seguir a Jesús significa un sacrificio personal, que pueda incluir el dejar a su familia atrás, para que pueda enfocarse completamente y sin distracción en seguir a Dios. Yo no sé si su vida refleja alguno de estos 3 discípulos o la vida de estos 3 prospectos de discípulos. ¿Qué necesita cambiar? ¿Qué necesita cambiar hoy para que pueda estar en una posición de seguir a Jesús? Bajo las condiciones de Jesús, bajo las condiciones de Dios. Hoy es el mejor momento para comprometerse como su seguidor. Amados hermanos, para concluir, quiero extender la invitación a todas las personas que están aquí presentes y a los que nos están viendo por internet, a los que nos están viendo en las redes, para que reflexionemos acerca de que si estamos o no comprometidos de manera personal con Dios, no solamente con adorarle, que está bien, que está perfecto, sino también en cuanto a servirle a Dios. Quiero dejarle finalmente con 1 Corintios capítulo 15, verso 58. Quiero invitarle a que cada uno corrija o corrijamos de nuestra vida esa emoción del primero, ese sentimentalismo del segundo y ese retroceder del tercero. Porque esos son algunos de los factores que producen en nosotros las actitudes que impiden aceptar o asumir el compromiso que deberíamos tener para con Dios e incluso para con la congregación, que sirve a un Dios, a un mismo Dios. Que ninguno de nosotros sea como esos 3 personajes que se negaron a aceptar ser discípulos para ser enviados a anunciar el reino de Dios. 1 Corintios capítulo 15, verso 58 dice: así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo
en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermano amado, todo el sacrificio que usted hace para la obra de Dios, todo el sacrificio que hace para ser un verdadero seguidor de Jesús, un hacedor de la voluntad de Dios, tiene su recompensa. Nada, absolutamente nada de lo que usted haga queda sin registrarse en el libro de su vida. Así que, hermanos míos, dice, estad firmes y constantes. No se confíe. Y siga constante. Y dice, creciendo en la obra del Señor. Siempre creciendo. Siempre desarrollándose, siempre aprendiendo. Con ese corazón enseñable que usted tiene. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Porque todas las cosas que hacemos para Dios y su obra no es en vano. Todo lo que usted haga para el crecimiento de la obra, todo lo que haga por devoción, todo el tiempo en un hogar de paz, en la congregación no es en vano. Pero si estamos firmes, pero si no estamos firmes, pero si no estamos constantes, si no crecemos en nada, todo lo poco que hicimos será en vano. Y se acuerda la parábola de los dones. Aún lo poco que hagamos se nos va a ser quitado. Pero si de corazón puro trabajamos para el reino de Dios, un día escucharemos las palabras más gloriosas que un pecador arrepentido puede escuchar en su vida. Que va a ser: buen siervo fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven y disfruta del reino de Dios. Yo quiero que ahí donde está, yo sé que no fue un tiempo para muchos, amén. Yo sé que fue un tiempo de confrontación. Pero el Señor nos envió, sí, la mayor asignación que el Señor nos dio es ir y hacer discípulos. No dijo, id y haced interesados. El Señor nos llama a ser unos verdaderos seguidores de Dios, a pagar su precio, a pagar su sacrificio, pero entender que después de todo este sacrificio, de todo este tiempo de hacer la voluntad de Dios, Él nos va a seguir bendiciendo, porque nada, absolutamente nada que hagamos queda sin recompensa. Dice la palabra de Dios que el Señor no es deudor de nadie y que Él paga muy bien. Y si me pregunta a mí, Él ha sido demasiado generoso con nosotros y lo va a hacer con usted. Va a sentir como el Señor va a estar con usted. Va a sentir que si su compromiso, dice su palabra, gracias Señor, porque dice el Señor que busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Pero que sea de corazón, que no sea emocional por querer gozar de la bendición. Que si tenemos que dejar padre, madre, hermanos, amigos que no están siendo de crecimiento, que no están siendo de bendición, pues lo dejamos. Y que pongamos como prioridad hacer la voluntad de Dios. Y estoy seguro
y siento en mi espíritu que el Señor va a bendecir aún más su vida. Porque usted forma parte de la obra del Señor. Porque el Señor necesita ser glorificado. Y una forma de glorificar su nombre es darle un buen testimonio para que usted lo comparta. Yo quiero pedirle que por favor se ponga de pie, vamos a orar. Señor, en este día te damos gracias, Padre, por la palabra que tú has traído, Señor, sabiendo que el compromiso que nosotros tenemos, Señor, es contigo. Yo te doy gracias, Señor, porque hemos podido avanzar, Señor, aún en estas circunstancias, aún con todo y la pandemia, Señor. Hemos podido ver tu mano milagrosa. Nos has guardado, Señor. Nos has protegido, nos has mantenido sanos. Señor, porque hemos respondido a tu llamado. ¿Nos ha costado? Sí, nos ha costado mucho, Señor. Aún hemos dejado familia, hemos dejado profesiones, Señor. Negocios. Pero el llamado es irrevocable e irrenunciable, Señor. Sabemos, Señor, que para esto nos trajiste. Para esto nos creaste. Yo te pido, Señor, que ese fuego, esa pasión por servir sea descendiendo en cada uno de mis hermanos, Señor, que están viéndonos y que están presentes, Señor. Que tu Santo Espíritu sea, Señor, obrando en sus corazones. Tu palabra dice, Señor, que la mies es mucha, pero los obreros somos pocos. Señor, y tengo que contestarte, somos pocos, pero somos buenos, Señor. Y te seguimos con todo nuestro corazón, y te servimos con todo nuestro corazón. Y te pedimos, Señor, que nos des la sabiduría, que nos des esa unción, para poder multiplicar, Señor, esos obreros. Para que esa pasión sea contagiada, Señor, y que podamos servirte con todo nuestro corazón. Yo te pido, Padre amado, que tú hables al corazón y al espíritu de cada uno de mis hermanos, aún de los que están alejados, Señor. Solo tú puedes poner convicción de juicio, de pecado y de justicia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque necesitamos saber que nuestro compromiso contigo va más allá de un papel firmado, más allá de cosas humanas o naturales, Señor. Hoy reafirmamos nuestro compromiso contigo, Señor. Hemos dejado a un lado la emoción. Hemos dejado a un lado todo argumento que nos impedía seguirte sirviendo con todo nuestro corazón. Yo bendigo la vida de cada uno de mis hermanos que este momento están sintiendo la necesidad de incluirse a trabajar hombro con hombro en la obra que tú has puesto aquí, Señor, en el Valle de los Tigres. Yo oro, Señor, aún por los obreros que no conocemos, que tú estás trayendo, Señor. Padre amado, que seas tú mismo dando ese crecimiento que dice tu palabra, que promete tu palabra. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, bendigo sus familias, Señor, bendigo a sus esposas, a sus hijos, bendigo, Señor, sus finanzas, bendigo, Señor, sus planes, sus proyectos, sus sueños, sus conquistas, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás amalgamando los dones, los talentos, Señor, para que tu obra sea hecha bien, Señor, con excelencia, aunque suene trillado el término excelencia.
pero es como tú demandas de nosotros. Integridad, entrega, compromiso. Gracias te damos, Señor. En el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Y si usted que me está viendo, tome su asiento, por favor. Y si usted que me está viendo y quiere ser ese seguidor del Señor, quiere ser un verdadero seguidor de Cristo, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, en este día te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre y hazme una nueva persona. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy te recibo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Usted hizo esta oración por primera vez. Quiero invitarle a hacer 4 cositas muy sencillas. Primero, lea la palabra de Dios. Este manual, esta instrucción de vida para cada uno de los hijos de Dios. Puede empezar por el libro de Juan. Poco a poco el Señor le va a dar discernimiento, le va a dar luz para que usted pueda entender. Hable con el Señor es la otra cosa. Nosotros ya vamos a orar. Busque un espacio, busque un tiempo donde usted pueda conversar con el Señor, donde pueda exponerle todas sus necesidades, todas sus peticiones, pero también haga silencio un rato para que Él pueda hablarle. Y vuelva acá, porque Él habla por la palabra. Luego, cuente a los demás lo que está el Señor haciendo. Si el Señor hizo algo este día en su corazón, comparte esa bendición con alguien más. Comparte esta conexión con alguien más. Comparte el mensaje con alguien más. Y luego, cuando ya pueda, venga o siga sintonizado con nosotros, siga ahí en las conexiones. Pero cuando pueda, venga acá al Centro Cristiano Josué Valle. Estamos en Sangolquí, cerquita junto al Cuerpo de Bomberos de Sangolquí, en la avenida Shiris y Altar. Aquí va a encontrar una familia que va a orar por usted y que va a dar ese seguimiento y ese mentoreo a esta nueva vida en Cristo que usted está empezando en este día. Y dice que hay gozo en el cielo, hay una fiesta en el cielo cuando alguien se vuelve a los caminos del Señor, y le damos gracias al Señor por esto. Vamos a pedirle a la pastorita que nos ayude en este tiempo a orar. Voy a que se ponga sobre sus pies y levante su mejor ofrenda, su diezmo, y si no tiene, también levántala. Por fe, créale al Señor que Él es el dueño del oro y de la plata, y que si nosotros como humanos somos padres y cuando nuestros hijos nos piden algo no les damos una piedra o no les damos algo que no va a ser de provecho para ellos, cuanto más Dios. Dios abre los cielos y derrama de su bendición para sus hijos. Padre, hoy venimos, Señor, a honrarte, Señor, a glorificar tu nombre, Señor, con el fruto de nuestro trabajo. Señor, te damos gracias porque tú eres el proveedor de nuestras casas. Tú eres el buen pastor, Señor, el que sustenta, Señor, cada hogar, cada familia. Hoy queremos, Señor, agradecerte, Señor, porque sabemos que tú estás abriendo puertas, tú estás abriendo camino, tú estás, Señor, sustentando y supliendo toda necesidad de tus hijos y de las familias, Señor. En el nombre de Jesús venimos, Señor, a decirte que tú seas, Señor, bendiciendo de manera sobrenatural, que abras las ventanas, las puertas y las compuertas de los cielos y derrames bendición hasta que sobre y abunde, Señor. Sobre y abunde empleo, Señor, que sobre y abunde esas ideas creativas, Señor, esas ideas de negocio, de emprendimientos. Hoy venimos a bendecir a los empresarios,
aquellos que hacen comercio, aquellos que están con sus profesiones sirviendo, Señor, en cada uno, Señor, de las entidades. Hoy venimos a bendecir, Señor, el fruto de sus manos, Señor. Todo lo que ellos toquen, Señor, sea bendito y sea prosperado en gran manera, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú reprendas al devorador, Señor. Que tú seas haciendo vallado de fuego alrededor de la economía de cada familia, Señor. Y que tú seas supliendo toda necesidad económica, Señor. Toda necesidad de vestido, de comida, para estudios, para transporte. Señor, aún para cumplir nuestros sueños y nuestros anhelos. Señor, tú eres bueno, fiel, generoso. Tú tienes esencia, la bondad, la generosidad, Señor. Tú eres un Dios grande y todopoderoso, Señor. Y tú ya venciste en la cruz del Calvario, venciste a la pobreza, Señor, para darnos a nosotros riquezas, Señor. Riquezas no solo de pan, sino riquezas de paz, de amor, de justicia, de gozo, Señor. Hoy bendecimos estas manos levantadas, Señor. Bendecimos a todos aquellos que están ofrendando en línea, Señor, que están diezmando en línea también, Señor. Hoy bendecimos, Señor, las alacenas, las mesas, Señor. Que nunca falte el pan nuestro de cada día, Señor. Tu palabra dice que nunca un justo estará desamparado, ni su descendencia mendigará pan. Hoy te creemos, Señor, porque es así, Señor. Gracias, Señor, por la provisión. Gracias por la bendición, Señor, que trae gozo y paz a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor, porque tú eres el proveedor. Tú eres el dueño de todo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice y multiplica, Señor, cada recurso, Señor, que llegue a nuestros hogares. Bendice a las cabezas de hogar, Señor. Bendice a los proveedores de casa, Señor. Que tú seas poniendo gracia y favor, Señor. Que todo lo que hagan sea bendito, Señor, y sea para glorificar el nombre de nuestro Dios. Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Vamos a despedir la reunión sin antes de invitarle a que se una a nosotros en los hogares de paz. Mire, si usted puede entrar a la página web de la iglesia, usted puede ver los horarios de los hogares de paz que se han abierto. Se comparta cada semana un tiempo de oración, un tiempo de conocer la palabra de Dios, un tiempo de compartir. Aquí en el culto quizás no podemos interactuar mucho, pero si usted entra a uno de nuestros hogares de paz va a poder compartir la palabra de Dios. A cada uno de los padres que motiven a sus hijos a unirse también a la red de jóvenes los sábados a las 8 de la noche. Estamos empezando un tiempo precioso con nuevas herramientas tecnológicas donde es más atractivo para los jóvenes, pero tienen un gran fundamento de la palabra de Dios. Únase a nosotros también los martes y los jueves a la oración de las 5 de la mañana. Yo sé que todos tenemos algo por qué orar, algo por qué pedirle al Señor, pero únase a nosotros a orar y sigamos en el culto de oración los viernes a las 8 de la noche y también vamos a tener una transmisión a las 7 de la noche igual el día de hoy si usted se perdió este mensaje. Así que vamos a despedir la reunión. Ponga su manito derecha en el corazón. Quiero también antes de despedir hacerle acuerdo que estamos en la campaña para poder ayudar a Julián Franco, un niño de 3 años que sus papitos se han quedado realmente ya sin recursos por la enfermedad que le está pasando. Y quizás usted tiene un valor económico que depositar, allá hay una cuenta. Pero si tiene un mueble que no sirve, que no utilice, nosotros podemos recoger eso. Pensamos hacer una venta de garaje con todas las cosas que pueda la gente donar, porque no necesariamente o obligadamente tiene que ser lo económico, pero si tiene algo que donar, avísenos para poder recuperar todo eso y poder de alguna manera seguir ayudando, no solo a casos de Julián, sino de muchos casos que hay inclusive en la congregación. Así que yo le pido que se una conmigo, que se una con nosotros en este esfuerzo, que Dios le ha bendecido, Dios le ha dado, pero también tenemos que ser generosos con la gente que tiene
un poquito menos. Amén. Entonces ponga su manito derecha en el corazón, su mano izquierda al cielo. Señor, en este día te damos gracias, Padre, por la palabra. Gracias por el alimento espiritual. Gracias, Señor, te damos por cada uno de mis hermanos, los que están presentes, y cada uno de mis hermanos que están conectados. Yo te pido, Señor, que esta semana que empieza, que quizás, Señor, segunda parte del mes de noviembre y diciembre que viene, Señor, sea de gran bendición. Padre amado, que este tiempo, aunque ya se termine el año, Señor, podamos equilibrar nuestras finanzas, Señor. Bendice, Señor, los negocios de cada uno de mis hermanos. Bendice los trabajos, Señor. Y aquella persona que está buscando trabajo, Señor, abre tú la puerta, abre tú la oportunidad para que puedan desempeñarse como hijos de Dios en ese trabajo, Padre amado. Bendice a cada uno de los niños, los prejuveniles y los jóvenes, Señor, de nuestra congregación y de nuestro Valle de los Chillos. Protégelos, guárdalos, Señor. Cúbreles con tu preciosa sangre. Padre Santo, cúbrenos igual a cada uno de nosotros, que nada, ningún virus nos contagie, Señor, y que podamos seguir en nuestras actividades. Padre amado, nos vamos de este lugar, pero no nos vamos de tu presencia, Señor. Y te pido que me permitas extender esta bendición sobre cada uno de mis hermanos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Padre, yo pongo el nombre de Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, sobre cada uno de mis hermanos y los bendigo con lo mejor del pan, del vino, del trigo y del aceite, en el nombre sagrado de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, reciban un fuerte abrazo y nos veremos, Dios mediante, en la próxima conexión. Bendiciones.